Bueno, buenas tardes, bienvenidos de nuevo aquí en la tercera conferencia sobre los rayos, que intentaremos que sea teórica, abstracta y concreta y práctica. Haré una pequeña introducción sobre la parte teórica, que es importante que la tengamos presente, la parte abstracta. En la Biblia hay una frase que dice que quienes infringen la ley perecen por la ley. Quienes la obedecen viven por ella. El término de ley es un término, la palabra ley, que hoy día está en boca de todos. Todos los políticos, todos hablan de la ley, de la ley, de la ley. Aquí no hablamos de esta ley, porque hay tres clases de leyes. No tres leyes, tres clases de leyes. Hay la ley humana, esta ley que hacen los legisladores, que se reúnen, que hacen unas normas de conducta, que son de obligado cumplimiento. No hablo de esta ley. Quien no la cumple perece por ella, porque lo meten en la cárcel, pero no hablo de esta ley. Hay otra ley, que es la ley religiosa, que a quienes la obedecen la mandan al infierno, etc. Tampoco hablo de esta ley. Hablo de la ley divina, de la ley de Dios, de la ley que rige la manifestación del todo. ¿Quiénes son los que obedecen la ley? Son las personas sabias, las que comprenden la ley, también dicho la palabra de Dios, y la cumplen. Esta es la ley que nos permite vivir, que nos permite saber vivir sabiamente. Hago esta pequeña introducción y voy a poner un ejemplo de una ley concretamente, lo que se denomina la ley de la substancia. Esta ley de la substancia dice que a medida que la provisión se utiliza hábilmente para cumplir las necesidades del trabajador y del trabajo, la provisión afluye. Y esto es un cabo que dejo suelto porque dentro de dos conferencias, cuando hablemos de la pobreza, de los problemas económicos de la humanidad, haremos referencia a esta ley, la ley de la substancia. Que la comprensión de esta ley nos permite interpretar aquellas frases bíblicas que dice pedid y se os dará. Y esto tiene un trasfondo de sabiduría bastante más profundo del que normalmente se da. Es la ley de la substancia. Pero como os decía, he hecho esta pequeña introducción sobre la ley, porque hoy hablaremos de la ley base de todas las leyes, la ley de la evolución. Porque aplicaremos todo lo que sabemos sobre los rayos al proceso evolutivo, es decir, a la ley de la evolución, la ley que rige todo lo que existe, es decir, a nosotros mismos. El proceso, la palabra proceso, da una idea de un caminar, de un sendero, como se denomina. Y un caminar implica saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y nosotros, reflejo del todo, reflejo de Dios, hechos a su imagen y semejanza, repetimos en nuestro pequeño microcosmos lo que el logos solar realiza en el macrocosmos, en el sistema solar, en lo que desde nuestro punto de vista es el universo. ¿Qué hace el logos solar? Y en esto repito un poco lo que hemos dicho en conferencias anteriores. De la unidad, la esencia, la vida una, se diferencia en dos aspectos, espíritu y materia. En su interrelación aparece el tercer aspecto. El segundo, que fue tercero, la conciencia, el Cristo cósmico. Después, o casi simultáneamente a esta primera diferenciación, se diferencia en 7 aspectos, 7 vidas, 7 formas, 7 conciencias. Son los 7 rayos. Y a partir de aquí se diferencia en todo lo que existe. Es decir, dentro de todo lo que existe, el ser humano, el microcosmos, nosotros.
Nosotros en el microcosmos repetimos el mismo proceso. Existe en nosotros una vida, nosotros, la mónada, el espíritu, que se diferencia en la materia y en la síntesis o en la unión entre el espíritu y la materia o la personalidad o el cuerpo, aparece la conciencia, el alma. Esto ya lo hablamos con detalle, no hace falta insistirlo. El uno, Logos, se diferencia en tres, en siete y en todo. Nosotros, el espíritu, se diferencia en uno, nosotros somos una unidad, se diferencia en tres aspectos: espíritu, alma y personalidad o cuerpo, y se diferencia en 7 aspectos, porque el alma es triple, la tríada superior, la tríada espiritual, y la personalidad es triple, cuerpo mental, cuerpo astral, cuerpo físico. Somos septuples que nos manifestamos en 7 planos, exactamente igual que el Logos, que se manifiesta en 7 planos, niveles de materia, niveles de conciencia, es lo mismo. Si el Logos se diferencia en 7 aspectos, 7 vidas, 7 rayos, estos 7 rayos, su naturaleza es conciencia, sensibilidad, y cualifican, colorean todo lo que existe. Es decir, estos 7 rayos cualifican, colorean con conciencia los 7 aspectos del ser humano. Así, un ser humano, nosotros, tenemos un rayo de espíritu, que es uno de los 3 rayos principales, o rayos de aspecto. Nuestra alma tiene un rayo concreto, que es uno de los 7 rayos. Nuestra personalidad tiene uno de los 7 rayos. Pues cuerpo mental lo mismo, cuerpo astral lo mismo, cuerpo físico lo mismo. Cuando hablamos de proceso evolutivo o de evolución, que es el tema de hoy, aparece el proceso de diferenciación o de adquisición. La vida una, lo homogéneo, lo uno, se hace heterogéneo y adquiere infinidad de formas, de cuerpos para expresarse. Es el proceso de inmersión de la conciencia de la vida una dentro de la materia. A esa parte del proceso se denomina el sendero involutivo. Es decir, dentro del gran sendero evolutivo hay una primera fase de adquisición, de exteriorización, de diferenciación. Es la parte de exhalación de la respiración de Dios. Luego viene el sendero propiamente evolutivo, que se le denomina el sendero de retorno. Estas conciencias que han descendido a lo más bajo de la materia tienen que iniciar su camino de retorno a la casa del Padre, a la conciencia del Espíritu, a la conciencia de la unidad. Lo uno se ha hecho múltiple en el sendero involutivo, para que en el sendero evolutivo lo múltiple vuelva a ser uno. En el ser humano, ¿qué significa? Que nuestra conciencia, que ha descendido a lo más bajo de la materia, somos nosotros los ángeles caídos, que simbólicamente hemos descendido al infierno, debemos retornar hacia la conciencia superior, la conciencia del Padre. Y esto se realiza paso a paso, plano a plano, cuerpo a cuerpo. Y así, la conciencia centrada exclusivamente en el cuerpo físico tiene que incorporar la conciencia astral y fusionarse con ella. Estamos hablando de este proceso evolutivo desde el punto de vista de los rayos. ¿Qué significa? Que el rayo del cuerpo físico debe convertirse en subrayo o rayo subsidiario del rayo del cuerpo astral, para que el cuerpo astral pueda expresarse a través del cuerpo físico. Esto ya se realiza, porque lo que activa el cuerpo físico es el mundo de los deseos, de las ilusiones, de los sentimientos, de las pasiones.
Esto significa simplemente que se ha realizado el proceso de fusión de la conciencia física con la conciencia astral. Aunque no la autoconciencia, porque nosotros somos autoconscientes, conscientes del yo en el plano físico, pero no somos autoconscientes en el plano astral. Ahí es donde está normalmente la casi totalidad de la humanidad. El proceso evolutivo implicaría que la fusión entre los rayos del cuerpo astral y el cuerpo físico se convirtiera en el subrayo del rayo del cuerpo mental para que el cuerpo mental controlara la totalidad de la personalidad. Y esta síntesis es otro rayo, el rayo de la personalidad integrada. Otro paso en el proceso evolutivo. Y el rayo de la personalidad tiene que ser transparente a la energía del alma. Es decir, los rayos de los tres cuerpos integrados en la personalidad deben convertirse en expresión del rayo del alma para poder realizar otro paso en la evolución. Que el rayo del alma controle perfectamente los rayos de la personalidad. Y luego, más adelante, ya lanzando la flecha, el rayo del alma debe convertirse en subrayo del rayo de la mónada, el rayo del espíritu, para que el uno, que fue en un origen y se convirtió en 7, vuelva a convertirse en 3 y vuelva a convertirse en 1. Esto es el proceso evolutivo desde el punto de vista de las energías, desde el punto de vista de los rayos. ¿Qué representa esto para nuestra evolución? Si bien se ha dicho que el camino de la evolución es expresar la energía del amor, esto es cierto. ¿Por qué? Porque el rayo, la energía, la conciencia de la unidad de la vida una es el segundo rayo. Y todo, absolutamente todo en este universo, en este sistema solar, son subrayos del rayo del amor, el rayo sintético, el rayo uno. Todos deberemos confluir en el rayo del amor. Cualquier persona, sea el rayo que sea, siempre es un subrayo del rayo uno, del rayo del amor-sabiduría, el segundo rayo. Por esto se nos ha dicho que Dios es amor, porque es su rayo. Todos los demás rayos, todos nosotros, que somos fragmentos de Dios, fragmentos de la vida una, somos subrayos del rayo del amor. El sendero de retorno, que es el sendero del amor, también se diversifica en distintos caminos que son uno, porque todos los rayos son uno, repito, y esto es importante. ¿Qué significa esto? Que si en el proceso evolutivo la mónada se ha diferenciado en distintos rayos, el sendero de retorno debe seguir el mismo sendero de salida, pero hacia la síntesis, en sentido contrario. Es el sendero de vuelta a la casa del Padre. Si hemos salido mediante 7 caminos distintos, hemos de volver siguiendo 7 caminos distintos, que son uno, porque todos los rayos son uno, y esto es importante. ¿Cuál será, pues, nuestro camino de evolución? El camino de rayo, en función de la línea de rayo en el que estemos aquí y ahora diferenciados. Antes de hablar de distintos procedimientos de evolución, hemos de conocer cuáles son nuestros rayos. Y aquí es el gran problema. Para conocer cuáles son los rayos, primero hemos de tener una idea lo más clara posible de cómo se expresa cada uno de los rayos, principalmente en el reino humano, porque en los animales se expresan los rayos, en las plantas se expresan los rayos, en los planetas se expresan los rayos, en todo se expresan los rayos.
y podemos más o menos intuir de qué rayo es un pino, pero en el fondo no nos tiene demasiada importancia. Podemos suponer que un roble es primer rayo, no sé, un pino quizá podría ser segundo, ¿vale? En fin, quiero decir que el conocimiento de lo que es cada cosa que tiene su rayo puede tener una cierta curiosidad. Pero que en el fondo lo que nos interesa es saber qué rayos tenemos nosotros. El rayo del cuerpo físico, es decir, cuando hablamos de rayo, hablamos de cualidad, hablamos de energía. ¿Qué rayo es el cuerpo astral? ¿Qué rayo es el cuerpo mental? ¿Qué rayo es la personalidad integrada? ¿Qué rayo es el alma? Y ya dejémoslo correr, porque el rayo del espíritu ya va mucho más allá de nuestra evolución. Estos rayos son energías. Y estas energías se precipitan en el cuerpo de expresión, el cuerpo físico. ¿Cómo se precipitan estas energías en el cuerpo físico? Mediante lo que nosotros hacemos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos. Esto es lo que está a nuestro alcance. ¿Cuál es una forma de conocer los rayos de nuestros vehículos? Lo que normalmente diremos que es cómo somos nosotros. Aunque hablando con rigurosidad, nosotros no somos la personalidad. Pero si nos conocemos a nosotros mismos, entre comillas, en la hipótesis de que nosotros mismos es la personalidad, hemos de conocer cómo nos expresamos, nuestro carácter, nuestra idiosincrasia, cómo nos comportamos, cómo pensamos, qué decimos. Esto, si estuviéramos muy atentos, veríamos qué rayo es el que se manifiesta. Pero el problema es que tenemos 5. ¿Cuál es el rayo que se manifiesta en un momento determinado, cuando estamos con unos amigos, en una reunión, en casa, con la pareja? ¿Cuál de estos 5 rayos es el que se manifiesta? Pues muy sencillo, aquel procedente del cuerpo en el que tengamos situado el foco de la conciencia. ¿Qué significa donde tenemos situado el foco de la conciencia? Podríamos decir que es el chakra que en aquel momento, el chakra en donde tenemos situada la conciencia en aquel momento. La conciencia es un punto, un foco, un punto de observación, donde está el observador. Este observador puede estar situado en el plexo solar si el foco de polarización de la conciencia es el cuerpo astral. Puede estar situado en el entrecejo si el foco de polarización de la conciencia es el cuerpo mental. O puede estar situado en el corazón si el foco de polarización de la conciencia es el alma. ¿Dónde estamos nosotros en un momento determinado? ¿Dónde está el foco de polarización de la conciencia? Si no lo sabemos, probablemente es que está en el plexo solar. ¿Por qué? Porque el foco de polarización de la conciencia es el cuerpo astral. ¿Qué significa? ¿Cómo actuará una persona que tenga situada el foco de polarización de su conciencia en el cuerpo astral, en el cuerpo de deseos? Pues llevará a su cuerpo físico a la actividad que le guste, que le emocione, porque está experimentando en el plano astral. Aunque físicamente es a través de nuestro cuerpo físico, que es el cuerpo sintético, donde se reúne, donde se estabiliza la conciencia de la personalidad, el cuerpo físico. Cuando no sabemos dónde tenemos situado el foco polarizador de la conciencia, es que está situado en el cuerpo astral. ¿Qué nos dice el maestro? Que tenemos que elevar nuestra conciencia al plano mental, es decir, situar el foco polarizador de la conciencia en el entrecejo, situarnos en el trono entre las cejas. Pero estamos hablando de rayos,
y queremos saber qué rayo es el que nos influye. Si estamos muy atentos, veremos dónde está nuestra conciencia. Es decir, qué energía nos está impulsando a la actividad. El cuerpo físico continuamente está en actividad. ¿Qué energía lo impulsa? Si simplemente tiene una necesidad fisiológica, es la conciencia física. Pero normalmente estamos situados en el mundo de los deseos. Por tanto, el rayo que más nos influye es el rayo del cuerpo astral. Si nos polarizamos en la mente, el rayo que influye es el rayo del cuerpo mental. Por lo tanto, estando muy atentos, conociendo cuál es la cualidad de la energía de los distintos rayos y viendo cuál es la energía que nos impulsa a la actividad, mejor dicho, que impulsa el cuerpo físico a la actividad, sabremos de dónde surge esta energía. Y la cualidad de esta energía nos indicará el rayo del cuerpo, origen de esta energía. ¿Me explico? Es fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo, porque no estamos atentos. Por lo tanto, primera cosa, que estemos muy atentos a nuestra actividad, a lo que hacemos, decimos, pensamos y sentimos. Pero estas energías no son solamente estas energías las que nos impulsan. Hay energías que vienen de afuera, con lo cual nuestros cuerpos responden a energías, a rayos exteriores a nuestro esquema, a nuestra personalidad. Ya tenemos el rayo de la nación donde estamos, donde hemos encarnado, al rayo de la humanidad, a los rayos. Porque el cuerpo astral de la humanidad tiene sus energías y estas impactan en nuestro cuerpo astral. Hay unas formas mentales, unas formas de pensar que pululan por el plano mental y nos impactan. Estas energías impactan en nuestro cuerpo mental e impactan en nuestro cuerpo físico. Y la analogía de la energía del alma dentro del ser humano a nivel planetario es la energía de la jerarquía espiritual, de la gran hermandad blanca, que impulsa con su energía, impulsa el cuerpo mental planetario para que las personas que sean receptivas a estas energías, a estas ideas, a estas formas mentales, porque la energía del plano mental son formas mentales, son pensamientos, son ideas, pueden impactar en sus cuerpos mentales y de sus cuerpos mentales impacten en su cuerpo físico para que se puedan expresar en este mundo de 3 dimensiones. 5 energías internas, 5 energías externas, y si a esto añadimos las energías astrológicas que impactan directamente al individuo en función de su carta astral, su signo solar y su signo ascendente, y de las energías que impactan en el planeta, en el gran horóscopo planetario, tenemos un follón, si me permiten la expresión, de energía dentro de cada uno de nosotros que nos complican la vida. Nos complican la vida muchísimo si no comprendemos qué es lo que está pasando. Si lo comprendemos, tomamos las riendas de nuestra vida. Cosa que es algo excepcional. Porque normalmente vamos a traspiés en la vida sin comprender el mundo de las energías, el mundo de las causas. Una persona sabia es aquella que sabe vivir, que controla su vida. Y su vida es estas energías. Y tiene que saber qué energías están dominando y otras que están subordinadas dentro de su esquema, dentro de su vida. Pero el ser humano es el esquema humano. Como un planeta le denominamos el esquema planetario, porque no solamente la parte física, sino todo lo que da de mundos.
El sistema solar no son unos planetas y el Sol, es un esquema, un montón de cosas. El ser humano es un montón de cosas, un montón de energías que están luchando entre ellas. Y nosotros, el yo, debe poner orden en estas energías, en estos rayos, y hacer nuestro camino evolutivo. El maestro conoce las energías de cada cuerpo de los discípulos. Conoce su nivel evolutivo, con lo cual le indica cuál es el paso que tiene que realizar, el próximo paso. Pero aquí andamos a ciegas porque los maestros todavía no se han exteriorizado. El día que se exterioricen, que aparezcan, que caminen, como lo hicieron antes de la Atlántida, en medio de los hombres, crearán las escuelas de ocultismo. En estas escuelas, que estarán separadas por rayos, será la exteriorización de las ramas y el maestro nos indicará a los discípulos cuáles son nuestros rayos y cuál es la meditación que debemos hacer para caminar hacia esa síntesis que el proceso evolutivo nos debe llevar a todos los seres humanos. Tenemos una gran suerte que es la información que el maestro tibetano nos ha dado. Concretamente me estoy refiriendo a 2 tomos de un libro que se denomina El discipulado en la nueva era. En este libro nos narran las cartas que el maestro tibetano ha remitido a sus discípulos, es decir, a personas ya avanzadas, y continuamente les está diciendo su rayo del cuerpo físico es tal, su rayo del cuerpo astral es tal, tiene que sintonizar este rayo con este rayo, tiene que expresar esto, haga esta meditación. Esta información es extremadamente cuantiosa y he tenido la gran suerte que Celia me ha hecho un pequeño resumen de algunos puntos concretos que se han de tomar como ejemplo, porque estas instrucciones serán muy válidas para el discípulo al que vayan dirigidas. Nosotros podemos aprender en vida ajena, ¿cómo se llama la frase? Escarmentar en cabeza ajena o algo así. Es decir, observar y guiarnos por la intuición. Este es un ejemplo que me gustaría compartir y que si les interesa, sí. ¿Qué le pasa a eso? ¿Todo funciona? Voy a intentar resetar, pero si resetamos perderemos bastante tiempo, ¿no? No tengo pantalla todavía, no tengo pantalla todavía. Y no sé por qué. Entonces, sí, bueno, pues estoy cargando, cuando toco la tecla